Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente, radioescucha, espectadores, bienvenidos a un nuevo capítulo, una nueva conversación aquí en Planeta Sapiens. Les habla Camilo Lenebach y conmigo se encuentra, como siempre, don Paulo Maureira. Paulo, ¿qué tal? Todo bien por acá, Camilo, gente. Ojalá que todos estén bien en sus casas y preparados ahora para hablar de dos muy buenas películas que mi amigo Camilo puede haber sido, ¿cómo decirlo? Me dispuso a verlas. Me forzó Claro. a repasar. Exactamente como adelanta Paulo, bueno, durante esta larga, eterna e incesante cuarentena, pensamos en qué podíamos conversar el día de hoy. Para salir un poco del mundo como del cine tan Mainstream. blockbuster, claro. Y Salir de las comiquitas, hay que decirlo. Tal sí, de vez alguna manera. Star Wars no era esta gran saga basada en el TVO, pero ya en el anterior capítulo conversamos de Infinity War y Endgame, y ahora nos decidimos a entrar a algo que, sabes que en temática tampoco es que sea una distancia tan grande, No, pero en la forma yo creo que sí. Forma y fondo, por totalmente. decirlo de alguna manera. Sí, bueno, para no ponerle más misterio a la cosa, hoy día vamos a hablar sobre dos películas, las dos películas de Alex Garland, un director y creador británico, que son Ex Machina y Aniquilación, o Annihilation, no sé, no me pidan que lo pronuncie en inglés. Ambas películas, como les decía, creadas, que son las primeras películas dirigidas por este director que antiguamente había hecho un poco de guión en otras películas, pero que con Ex Machina principalmente, perdón, inició su debut directoral, o como director, perdón, Paulo. No, que te aportaba que él había estado en esta película que es bien conocida y que tal vez mucha gente haya visto por el tema del virus, más la situación en la que nos encontramos ahora, que es 28 días después, Ya, Exterminio, que es una muy ya. buena película y que para mí ya va dando ciertas muestras de hacia dónde iba él, en este caso ya sentado como director. Y igual es importante destacar que en ambas películas él también es guionista, entonces ya se sabía, o no sé si se sabía, pero hay ciertas señas de identidad por donde iban sus derroteros a la hora de escribir sus obras. Y Exacto. pese a que en este caso Ex Machina y Aniquilación no son películas que podríamos decir que funcionan en efecto espejo ni que manejan temáticas intrínsecamente parecidas, sí hay ciertos guiños de identidad que enriquecen más el visionado de estos dos films, que ojalá que ambos lo hayan visto al momento de establecer esta conversación de cara al gran público, que al final la idea es que conversemos películas y las desmenucemos ya conociendo la trama, cosa que no sea spoiler para ninguno de tanto para ustedes que son los radioescuchas. Exacto. No le demos más vueltas, pues vamos a lo que nos convoca el día de hoy. Partamos con Ex Machina, que es una película que se estrenó el año 2014, como ya les decía, dirigida por Alex Garland, y que en ese caso fue protagonizada por Domhnall Gleeson, colorín que ustedes vieron en algunos capítulos de Black Mirror, en Star Wars también, como este general que no me acuerdo que era el que odiaba básicamente a Kylo Ren, no recuerdo su nombre. Y Y ese personaje totalmente desperdiciado, hay unos textos medio como chistosos y un y personaje total intrascendente como pocos. Totalmente, pero que sí estaba bien desarrollado por este actor. Domhnall Gleeson es un súper buen actor, encuentro yo. Yo lo he visto en distintos espacios o en distintas obras y considero por lo general que se desempeña bien. Sí, 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 y en este caso, para el papel en el cual está en Ex Machina, le cae perfecto ¿cómo decirlo? Como frustrado, Su una persona, personalidad. personalidad totalmente hacia adentro, introvertido, y cuando desarrollemos la película nos vamos a dar cuenta que estos rasgos de su personalidad lo hacen totalmente estaba hecho para estar en el lugar en el cual lo pone el personaje de Oscar Isaac.
Claro, Oscar Isaac es el segundo gran protagonista que tenemos acá, que ocupa el nombre o caracteriza a Nathan, el CEO, fundador, creador de esta empresa multi informática gigante que es básicamente Google, una empresa que se llama en este caso Blue Book, pero es básicamente el buscador más importante y más utilizado en el mundo, que por lo tanto maneja la información de casi el total de las personas que lo utilizan, que uno considera hoy en día, claro, quien de acá no ocupa Google, más o menos, pero lo terminamos ocupando igual. Y finalmente Alicia Vikander, que es quien ocupa el rol de Ava, la inteligencia artificial que fue creada por Nathan y que es el punto que establece la conexión entre los dos personajes masculinos. Claro, sí, porque al final bueno, la historia aparte, el personaje de Oscar Isaac, Nathan, llama a pasar a Caleb una semana Ujú. entera en su casa. Situacionalmente la casa está emplazada en unos parajes que es una especie de selva imposible para llegar para cualquier ser humano que no tenga un Un medio de transporte helicóptero. exactamente. Y acortando todo, Nathan le propone hacer un gran test de Turing en el cual Caleb tiene que desarrollar un diálogo con esta inteligencia artificial, una inteligencia artificial que tiene rasgos femeninos muy, muy, muy anglosajones, que con lo cual podemos interpretar que le puede gustar a cualquier ser humano. Y Ujú. gran, a ver, la gran idea de Nathan es que Caleb pueda saber si es que esta inteligencia artificial lo puede, por decirlo de alguna manera, seducir, lo pueda hacer, él la pueda captar como una persona humana. Exacto, como decías tú, el foco o como se le presenta a Caleb es que él determine hacia el final de pruebas si es que Eva es un sujeto consciente totalmente de su existencia, con todas las características, digamos, que esto conlleva. Y el tema es que a medida que va avanzando la película y van avanzando las sesiones, que las 6 sesiones que tienen de encuentro, o 5, no recuerdo bien, estos Díaz, ¿te personajes. acuerdas, Camilo? Sí, pues uno cada día. Exacto. Y vemos que Eva de a poco va desarrollando un instinto de sobrevivencia que la lleva a preguntarle o pedirle ayuda básicamente a Caleb para que logre ella escapar de Nathan que eventualmente la va a matar porque en realidad es una versión que no es la versión definitiva de su creación. Por lo tanto, luego de sacar la información que tenga con ella, probablemente la vaya a resetear y reconstruirla de nuevo de una forma más avanzada. Esto hace que Caleb eventualmente termine aceptándolo porque se enamora de Ava, pero finalmente hacia en los últimos tramos de la película, en los últimos 20 minutos probablemente, descubrimos que Ava en realidad manipuló a Caleb para que éste la ayudara a escapar, cosa que él hace y finalmente Ava termina matando a Nathan con ayuda no menor de su asistente Kyoko, que también es una inteligencia artificial creada por Nathan pero que no habla. Y entre las dos matan a Nathan y Caleb queda encerrado ahí, digamos, no porque Ava se haya olvidado de él, sino que sabiendo que estaba ahí lo dejó abandonado solamente. Y ella toma el helicóptero que se supone que venía a buscar a Caleb, se va entre medio de las montañas y lo último que vemos de ella es ella completamente camuflada en una esquina en New York o donde sea en realidad, viendo una Una multitud de gente. Para mí lo más importante, lo más relevante y por cual esta película es tan interesante es el cómo tratan la relación entre Ava y Caleb. A ver, Ava es totalmente consciente que es una inteligencia artificial desechable. Por Ujú. tanto, podríamos decir que el mismo instinto de supervivencia es algo tan humano como el que podría tener cualquier tipo de ser humano que estuviese en una situación donde saben que si es que no sale de ella, la van a desechar. Y perdón, Ahora, solo un comentario muy corto lo que dices tú, cualquier ser vivo en realidad. exactamente, Básicamente es como las cosas que uno tiene por naturaleza, es sobrevivir, alimentarse, que es básicamente lo mismo, no morir,
reproducirse para mantenerse y como desechar los compuestos que no te sirven, que eventualmente te van a producir la muerte también. Exactamente, y por eso la película funciona para el espectador, para sentir tanta empatía, tanto por Caleb, al cual se nos presenta como un personaje, por decirlo de alguna manera, patético, muy introvertido, y que al mismo tiempo es la persona ideal para desarrollar sentimientos por Eva. Y Ujú. ahora, Eva también es presentada como una inteligencia artificial totalmente dúctil para aprovechar todos estos rasgos de la personalidad de Caleb para finalmente aprovecharse de ello y poder lograr lo que ella quería, que es finalmente la libertad. Porque la inteligencia artificial, en este caso, ella es consciente de sí misma. Ella está Ujú. consciente que en algún momento la van a desechar y está consciente que es un paso más en algún gran estadio que va a ser el próximo modelo que la va a venir a suplantar, y gracias a eso ella desarrolla este plan que la película es muy inteligente en no develarte hasta el final. La Ujú. película, en un momento tú piensas que la gran revelación es que Caleb finalmente va a ayudar a Eva para escapar, lo cual también es un plot twist, si uno lo quisiera decir así, pero no es lo más importante. Sí, yo creo que parte de, bueno, de todo lo interesante que tiene la película está en lo que dices tú, pero, porque claro, a ver, uno cuando piensa en películas sobre inteligencia artificial o máquinas que se vuelven conscientes, por ejemplo, hay, no sé, miles, de todas las formas y probablemente se trate de uno de los tópicos más trillados del cine, si es que quieres decirlo de alguna manera, por lo menos en el cine, obviamente en otras formas de arte también. Entonces, claro, ¿qué hace que una película en este caso sea distinta a eso? ¿Qué se me ocurre a mí, por ejemplo? La consideración eh, de cómo cuenta la historia, primero que todo, Alex Garland. ¿Por qué? Porque estamos ante una película que es básicamente entre tres personas. Hay una cuarta que es un personaje secundario que no habla en ningún momento, solo está ahí para entregarte ciertas pistas o que te sirven a ti para sacar ciertas conclusiones. Pero básicamente la película está llevada a cabo por Oscar Isaac, Alicia Vikander y Donald Glim, no, perdón, es su nombre más complicado, pero y Caleb. Y por una parte, primero debes tener unas actuaciones que sean a la altura de eso, ¿cachai? O sea, necesitáis actores que sean capaces de transmitirte tanto sin transmitirte tanto tampoco. En el caso de Oscar Isaac, por ejemplo, necesitáis un tipo que empuje mucho las situaciones, como es en su caso, pero que tampoco te revele para dónde va la micro, porque como tú dices, no sé, pues cuando tú llegas al final, a la última parte, Caleb tiene todo preparado para emborracharlo y sacar a Eva y todo, y de la nada, la personalidad que tiene Nathan, el Caleb le dice como ya, oye, tomemos, celebremos la cuestión, y le dice no voy a tomar porque me estoy desintoxicando porque he tomado mucho durante estos días. Ya, pero ¿cómo lo vas a hacer todo? No puede ser, si quieres emborracharte, me da lo mismo, pero yo voy a tomar agua nomás hoy día. Y se lo cagó, Y po. Y es, justo en el momento en que, digamos, podría haber sido vulnerable, él te demuestra no, po, ¿cachai? Estoy dos pasos más adelante. no, y todo lo que te había mostrado en la película, que el tipo es un playboy detestable, es borracho, es un poco vulgar, y el personaje es totalmente lo diferente a Caleb, que es un tipo retirado, poco dado a la conversación con personas de su mismo estrato. Por eso él se da tan bien, tan bien con Ava. Mm, Al puede mismo ser, po. tiempo, película también en un momento deja en manifiesto que Nathan elige a Caleb por su posición en la empresa. Él al final es un programador de segundo y tercer orden, no es un gran engranaje de la empresa, por tanto era la persona que iba a estar más receptiva a ser encandilado, por este caso, por una inteligencia artificial que tuviese en forma femenina. Sí, Entonces po. también yo siento que, a ver, el guión es súper inteligente para mostrarte eso. Y las otras cosas que tiene que ver que a mí me gustan harto, en realidad tienen que ver con los diálogos, porque básicamente ¿qué tienen las películas o los productos a esta altura? Porque al momento de grabar esto ya también fue estrenado Devs, una serie que preparó para Hulu y para la televisión Alex Garland y que mantiene un poco estas tónicas, que en su historia él busca reflexionar sobre muchos temas, plantea muchas preguntas y pocas las responde o las desarrolla más que responderlas,
Y en este caso, mediante los diálogos con los protagonistas, te va poniendo en jaque, po. Por ejemplo, pienso en la primera instancia en la que ellos conversan, o en una de las primeras instancias en la que Caleb le pregunta a Nathan por qué le dio sexualidad. Y Nathan le dice, ¿por qué no? O sea, a cualquier ser viviente que se reproduzca, digamos, que se mantenga, o no, no que se reproduzca, pero cualquier ser viviente consciente que no se hace, que no tenga una dimensión sexual, ¿cachai? Porque es parte de ser consciente, digamos, de tu existencia esta dimensión sexual, por querer estar con otro, el tener ciertos estímulos, el tener la necesidad de perpetuarte en el tiempo de forma instintiva, si es que quieres, pero que responde a eso, tanto en el reino animal como vegetal, está súper presente. O cuando le dice, por ejemplo, yo la programé para ser heterosexual, tal como tú fuiste programado para ser heterosexual. Y que le dice, no, yo no fui programado, yo la opción, y Nathan le dice, no, o sea, no es opción tuya, tú eres heterosexual. O por genética, o por el ambiente, o por los dos, ¿cachai? Pero estás prediseñado para ser así. Igual dentro de todo eso es, decirlo ya metiendo un poquito más en teoría antropológica, estar socialmente determinado. Y Ujú. que forma igual de entender cómo nosotros nos sentimos con el exterior. Hay gente que se basa más en el tema de que estamos biológicamente condicionados por ciertos patrones a nivel celular, pero también hay otra vertiente que es mucho más moderna, que dice que esta distinción del gusto no es más que una cantidad, es un número determinado de baterías de conceptos que uno tiene, ya sea a nivel familiar, a nivel del entorno donde tú te desarrollas como niño, como adulto, como adolescente, como adulto, y que es una forma también de entender cómo nos desarrollamos con nuestros pares, y por eso la película es tan rica en ese sentido, porque no se queda solamente en ser la típica película donde la inteligencia artificial se quiere desarrollar, pero tiene dilemas por el ser máquina, ser hombre, ¿no? Acá el dilema, pese a que está interactuando con un ser que no es humano, sí las consideraciones que tiene son totalmente Humana. porcionadas, claro, por el sentimiento de ser humano. Sí, yo insisto, para mí la gran riqueza que tiene la película es la conciencia que tiene la inteligencia artificial sobre su propia humanidad, y que siento que es algo que está súper presente, porque al final, si este gran magnate que es Nathan inventa una inteligencia artificial y esta no es más que un prototipo para seguir creciendo, es que en algún momento la inteligencia artificial sea lo más cercano a un hombre, a un ser humano. Eh, Exacto, y como te decía, para mí uno de los puntos destacados, además de cómo cuenta la historia, es que el foco está en la evolución. Y ahí es donde a mí por lo menos me hizo mucho clic y yo conecté demasiado con la película la primera vez que la vi, y que se resume un poco en el diálogo que tienen ahí como afuera, bueno, afuera de las casas, las veces que están afuera de este lugar, que todo esto supe que es un hotel en Noruega, no es una casa. Ya, chucha. Así que sí, voy a ahorrar mis luquitas para ir allá alguna vez. Oye, Caleta. pero ¿quiere llegar para allá? Sí, po. No tengo idea, bueno, ahí sí que no cacho. Solo sé que es un hotel en Noruega. La única información que tengo hasta ahora. Primer Ya, el mundo. punto es que en algún momento cuando salen de ahí están al lado de este como riachuelo viendo la casa y ¿Sí? tienen una conversación en la que Nathan le dice que el tema con la inteligencia artificial no es si es que es posible, sino que cuándo va a ocurrir solamente, que es un Exacto. paso inevitable en la evolución, y que eventualmente estos robots, esta inteligencia artificial nos van a ver como nosotros vemos a los primeros humanos o a los huesos, incluso los primeros humanos extintos en África, van a decir como estos tipos súper superficiales, que crearon un lenguaje, que utilizan herramientas, en realidad son súper primitivos, ¿cachai? Claro. No, oye, y esa parte de la película está súper bien llevada, porque hasta ese momento Caleb está súper ofendido de ser la persona que él eligió para llevar a cabo este experimento. Y al final Ujú. te das cuenta, Nathan lo lleva, se está tomando su cerveza, él no está ni ahí, él también. El rollo que yo me paso es que Nathan igual interpreta a Caleb como un inferior, independiente que forman parte de la misma raza. Pero él Sí, es el totalmente. programador de segundo orden, el engranaje dentro de la empresa, y él es la mano creadora, él al final es Dios, él crea tecnología.
energía para llevar a cabo este estadio que lo va a llevar a ser, a formarse como la mano creadora. Al final Exacto. el ser humano está jugando a ser Dios cuando empieza a crear inteligencia artificial. Básicamente eso, y por eso es tan tentador, porque al final, por eso es lo que yo creo que nos gusta un poco en la ficción, y hay mucha gente a la que le gusta tanto contar historias, al final es eso, por lo más cercano que nosotros vamos a estar a ser Dios, o a crear cosas, ¿cachai? Y que en este caso es una cercanía bastante literal, en el sentido de crear una nueva forma de vida, porque claro, la persona que es padre, madre, eventualmente crea vida, ¿cachai? Genera a otro individuo, pero este tipo de creación es distinta. Y creo yo es una lectura, no sé, puede ser que parte de la actitud de Nathan, en términos de su constante como alcoholismo que vemos durante la película, puede responder también al, no sé si a las crisis existenciales, pero a la forma en que lidia con esto, una forma como lo que pasa con Rick en Rick and Morty, ¿cachai? Como este tipo Ah, claro. que al estar en consideración de que es una insignificancia dentro de la evolución y que además él tiene como la habilidad, el don, la maldición, como quieras llamarle, de ser el encargado de crear esto y de hacer lo posible, el siguiente paso, de alguna manera igual se desahoga en eso, pues como parte esta de la dinámica de los genios que son, que tienden hacia los extremos o hacia la adrenalina en muchas maneras. También es ser tan consciente de que uno no es solamente un paso dentro de la gran carrera del universo, claro, sí, es una visión súper válida. Y al mismo tiempo, a ver, a nivel cinematográfico, es súper interesante para el espectador tener a un personaje siendo tan genio, siendo tan abarcando tanto, caiga en cosas tan mundanas, en este caso como el alcohol. Sí, para Mm. mí la película la vi hace poco, pero ver a personaje de Nathan con esta botellita verde que es una Heineken es algo súper como gráfico. Mm. Y al final es un buen refuerzo para contar la historia, si dejando de lado la historia, dejando de lado el guión, dejando de lado los personajes, la película es súper interesante visualmente para ver. Y Sí, siento que totalmente. es un rasgo bien característico de Alex, porque lo mismo después se repetiría, pero de otra forma en Aniquilación, pero todavía no vamos para allá. Me Sí, gusta mucho que tenga estos tonos rojizos que son tan cinematográficos en la ciencia ficción. O sea, para mí la gran película de ciencia ficción en este caso es 2001, una odisea en el espacio, que también juega con la inteligencia al 9000, que es este punto rojo que va ujú. cambiando de tonalidad, que siempre maneja esa tonalidad que al final es amenazante. Es que eso iba a El decir, por el rojo en este caso es el que te demuestra una situación de peligro. Exactamente, tensión, mucha tensión. La película constantemente te está remarcando que el personaje de Caleb está jugando entre dos tierras. Ya. Sí, es complicado ese tema, pero como dices tú, yo creo que una de las cosas que a mí me fascina tanto de las obras de Alex Garland es que es súper buena para contar las historias, ¿cachai? Sí, Por una parte, como te digo, la manera en que utiliza sus personajes es súper buena. Por ejemplo, acá tienes lo que hablábamos recién, 3 personas y media, si es que quieres decirlo. Em, la estética, la fotografía que tiene la película, para mí también fue una de las cosas que me enganchó mucho. Y sabéis que yo siento que, a ver, claro, visualmente me gusta mucho y todo lo que tú quieras, y tú puedes tener una película que veas y que te encante ver, pero que en realidad sea muy mala. O por otro lado, podéis tener una película que argumentalmente se sienta muy rica, muy buena, pero sea visualmente muy lenta, ¿cachai? En el caso de Ex Machina yo siento que hay una relación directa, ¿cachai? Que la película te muestre básicamente entornos naturales gigantes con ciertos atisbos de creación humana, esta casa que es hiper tecnologizada, eh, guarda relación un poco con el relato, ¿cachai? Que el relato como se alimenta para mí desde esta tesis de la evolución del hombre versus su creación, lo visual lo más que recordártelo es coherente con esto, ¿cachai? Por eso es que sí, tenemos una naturaleza que es tan abrumadora, pero a la vez unas construcciones humanas que son que están ahí también, ¿cachai?
Oye, es algo súper presente y que también te ayuda para reforzar todos los puntos del guión. Si al final, como bien tú dijiste al principio, es una película que te la sustentan 3 personas y media y no sientes que te falta nada. Siento que de hecho la misma casa la podríamos, este mismo lugar que es prácticamente un búnker, Ujú. establecido al medio de un lugar paradisíaco, también es otro personaje más y uno siente igual ese Sí, sentimiento claustrofóbico. Hay una escena, eh, de hecho, cuando espían las conversaciones que tienen Caleb con Eva, tú sientes que ese personaje, que en este caso es Caleb, está puta metido en un lugar donde el cual no va a poder salir. Y por eso, al final, sientes también que es tanta la victoria de Eva que puede destrozar a su mano creadora y hacerse paso en el mundo real, que igual es una pretensión que ella tenía y que sí. en ningún momento te lo ocultan. Te ocultan el cómo la lleva, que para mí esa Ujú. cuestión del maestro es al tener un plot twist sobre un plot twist, algo que tú lo puedes llevar solamente cuando cuentas una muy buena historia. Exacto, porque como dices tú, la película va avanzando y pega, se pega, para mí el momento que se pega esta vuelta de tuerca un poco, porque a ver, las primeras sesiones con Eva te la presentan un poco su lógica, como que sus preguntas, si te fijáis, son como muy preguntas de estos chatbots, por ejemplo, de cuando recién instaláis, no sé, pues, una aplicación o un teléfono, y te preguntan como las cosas que te gustan, cómo te llamas, bla, 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 bla. Pero en algún momento ellos, ella le pregunta, ¿y qué va a pasar si es que yo no paso tu prueba? Y ahí es cuando tú te pones como que te empiezas a empujar un poco contra la pared, porque te habías olvidado, digamos, te habías maravillado un poco con la dinámica de esta inteligencia artificial y te olvidas que o das el siguiente paso en realidad, que estamos ante una persona o ante un individuo que es consciente de su propia existencia y que si no lo es, por lo menos en términos argumentativos te lo plantea, ¿cachai? Más allá de lo que sienta o no. Y eso hace que a ti te ponga en jaque, porque podríamos decir, por ejemplo, la misma situación con un robot cualquiera que dijera esas palabras. eh, Tú podrías decir, chuta, me da lo mismo desconectarlo, o tal vez no, a pesar de que no sea completamente consciente, como que te plantea esa discusión que hasta ese momento, eh, no sé, por lo menos yo la primera vez que la vi no la tuve tan presente, no era como que tú decías como, ya, pero ¿y qué va a pasar si es que no prueba? ¿La vas a apagar? ¿La vas a resetear? Que es eventualmente lo que permite a Eva engancharse de Caleb. Claro, pero se engancha por un motivo ulterior, o sea, algo que va más allá de lo que te había mostrado la película, pero que sí te lo mantienen para mostrártelo al final. Sí, por eso la película gana tanto, yo creo que en su último tercio. Ujú. Sí, podría decirse que ya no es un Deus Ex Machina, pero sí es No. algo, sí es un resquicio que se aguantan hasta el último para finalmente explotar y que al final el final sea tan satisfactorio y sea tan redondito para los personajes, para los 3 grandes personajes en este caso que te complementan la trama. Y al final, la película no, es una gran reflexión sobre la inteligencia artificial y hasta dónde nosotros como seres humanos estamos dispuestos a que, al, hasta dónde pretendemos que ellos avancen para en algún momento, lamentablemente, como te lo presentan, la ficción que suplante al ser humano. Sí, es como... ¿Y qué nos hace tan diferente a ellos también? Si parte de las situaciones que ponen en jaque durante toda la película tienen que ver con eso, ¿cachai? Como que en qué es distinto Eva de, no sé, una persona cualquiera. Ya, claro, molecularmente no es... por ejemplo, no tiene moléculas, ¿cachai? Tiene partes metálicas que la componen en términos físicos, pero el resto sigue siendo más o menos lo mismo al final, porque tenemos ese minuto que ahí, claro, vamos llegando a la parte más tensa de la película, que es cuando Caleb trata de engañar a Nathan, pero Nathan le dice como, puta, lo sabía todo, ¿cachai? Puso una cámara que funcionaba con baterías para que cuando se cortara la luz pudiera seguir viéndolo, sé que tramaron escapar juntos y la cuestión, y le plantea la pregunta, pues, ¿cómo sabes que como que en realidad le tira de vuelta el argumento que Caleb le plantea al inicio de la película sobre esta máquina para jugar ajedrez?
en el sentido de que si creas una máquina que sepa jugar ajedrez y la haces jugar ajedrez, ¿cómo sabes que es consciente de que está jugando ajedrez o de qué es el ajedrez y no sabes que en realidad está haciendo movimientos que sirven para un propósito particular? Entonces le Claro. tira de vuelta la pelota y le dice, ¿cómo sabes que ella no te está utilizando como un medio para escapar? Y tú ahí quedas como medio sacudido, como... Porque la película además de ese minuto en adelante empiezan a ocurrir cosas importantes, de ahí en adelante en realidad la película se va por un tubo hacia el final, y tú quedas como medio aturdido, como reflexionando, no alcanzáis a reflexionarlo tanto cuando ves que en realidad se empieza a desatar justamente lo que te estaba diciendo Nathan, po. O sea, ya a ver, Por eso entonces, el ¿estaba doble plot usando? ¿No twist. está usando? ¿Ah? Por eso se desarrolla el doble plot twist. Finalmente, por eso encuentro que la película se desarrolla también en su tramo final, porque hay una doble revelación. Y las dos tienen que ver con el personaje que uno más tenía tal vez en cuenta, que era Nathan al final. El Para ti, mismo, perdón, ¿cuáles son las dos revelaciones? Porque yo también creo que hay dos, pero, o sea, no dos revelaciones, pero como dos giros o dos tuercas que se dan para vuelta, pero tengo la impresión de que estamos pensando en cosas distintas. No, no, para mí el doble giro es que Nathan sabía de que Caleb se iba a haber seducido por la inteligencia artificial, pero él no sabía cuándo iba a pasar. Y finalmente el gran desenlace, que es que Eva estaba ocupando al personaje de Caleb para llevar a cabo su escape. Y finalmente la muestra máxima de que esta inteligencia artificial había alcanzado la conciencia máxima de sentir que ella también era parte, o que podía ser parte también de la especie de la cual pertenecía su mano creadora, que al final es como rebelarse contra este ser máximo, rebelarse contra Dios. Yo para mí, por ejemplo, yo siento que los dos que planteas tú están como en una. Para mí el primer gran vuelco es cuando Nathan, o sea, sí, Nathan le dice a Caleb que él está al tanto un poco de sus planes y le plantea esta idea de que qué pasa si es que en realidad Aida se estaba aprovechando de él solamente, lo ve como un medio para alcanzar su libertad. Y Claro, claro, para mí todas esas dos no, cosas van juntas, van de la mano, se desarrollan y te lo va explicando, te muestra las grabaciones, etcétera. Pero el segundo vuelco se da como una contrarrespuesta, que es cuando nos enteramos que en realidad Caleb ya hizo los arreglos en los computadores para bloquear, para cambiar las puertas para que las que se cerraran se abran y las que se abrían se cerraran. sí, Y eso tú tampoco lo veías. Cuando estás recuperando esto, te veis lo otro, decís como, o sea, descubres que Eva básicamente se lo cagó, pero como Caleb le compró tanto, hizo la pega bien, tan bien que en realidad la dejó dispuesta a lograrlo, digamos, el triunfo. sí, Lo que se refleja en la reacción que tiene Nathan, que a pesar de todo lo que tú queráis, es la primera vez que reacciona violentamente contra Caleb, mandándole según en el hocico que lo dejó noqueado, ¿cachai? Al tiro, y que demuestra un poco también esta situación no prevista, ¿cachai? sí, no, no, sí, no, pero ¿sabes qué? Ese cambio que tú me dices, ese vuelco, yo lo interpreto más como a ver, como parte del guión para que avance la trama. No lo encuentro así Sí, como que sea argumental. un plot Sí, twist sí, en como ese el guión. sentido que comparto, perdón, en ese sentido comparto contigo la idea, no creo que sea un plot twist argumental, creo que es algo que funciona netamente para la trama. No, O si es argumental es una cuestión súper breve, ¿cachai? No sé si califica como un plot twist, pero sí viene justo lo califico como un segundo momento porque viene, no sé, minutos después de que viéramos lo otro, y ahí sí que en realidad ya la cuestión se desata. sí, no, y está súper bien llevado porque, bueno, como te digo, no es que sean Deus Ex Machina, sí, se entiende totalmente del concepto del guión, pero son cosas sorpresivas que ayudan notablemente a que el tercer acto sea tan bueno y tan interesante también para ver si esta clase de películas tú tienes que conectar al 100% con lo que estás viendo porque si no igual se te pueden hacer pesadas y bien pesadas. Sí, y si te das cuenta, al final la película no plantea o no juega con ideas muy distintas a las que plantean las otras ideas de inteligencia artificial. Si te fijas, en los últimos 5 minutos es básicamente la inteligencia artificial rebelándose contra la humanidad, ¿cachai? Matando a su creador, etcétera, etcétera. Em, pero te lo presenta de una forma mucho más íntima, ¿cachai? Te presenta en realidad lo que está ocurriendo en el jardín del Edén, de alguna manera.
Bueno, Y de ahí en adelante lo que ocurra ya es cuento aparte, pero y por eso la película termina en realidad ahí, porque ahí no hay interés de nada, ni de secuela, ni de nada, porque es básicamente una película autoral y que yo creo que lo que la hace tan fascinante, para algunos tal vez pueda ser como un poco terrorífica, si es que quieres, es que se preocupa mucho más de la ciencia que de la ficción. Para mí eso es una de las cualidades que tiene Alex Garland y de las que me gustan, que a pesar de que se dedica a la ciencia ficción, su inclinación va más hacia la ciencia que a la ficción, ¿cachai? De crear cosas. A ver, hay ciertas instancias que obviamente son ficción, ¿cachai? El mismo hecho de una inteligencia artificial consciente, hoy en día, en términos factuales, no es una realidad, es ficción. Pero todas las teorías que giran alrededor de ella sí lo son. ¿Cachai? Son estudios científicos, son teorías que pueden estar más o menos aceptadas, con las que puedes estar más o menos de acuerdo, eh, pero tienen un sustento desde la lógica y desde la realidad, digamos. sí, no, y a mí me gusta mucho que este director Nobel a todo esto, juegue tanto también con una idea que yo no sé si está tan presente en otras películas de ciencia ficción, que es el tema de la suplantación del hombre, pero como mano de obra. A mí esto me recuerda mucho las rebeliones que hubo en su momento. Estamos hablando de la época feudal, donde ¿Ya? las personas, al final, l- el temor que tenían de las máquinas no era que lo relevaran como seres humanos, sino que se las relevaran como personas trabajadoras. Las primeras manifestaciones del ser humano contra las máquinas no son pensando que al final que son el siguiente paso en la evolución del ser humano, sino que más bien tiene que ver con el tema de que esta nueva forma de entender el trabajo iba a ser más, iba a ser más barata para el empleador si es que tenía máquinas y no seres humanos. Y yo siento Ya. que en este caso el director es súper consciente de esto y es un rasgo que no sé si está presente en otras películas. Y a Ya, ¿y mí cómo eso lo ves me tú gusta presente mucho. acá? Yo lo veo presente porque al final, si es que a Caleb lo llevan al lugar donde se está desarrollando esto, es porque él es un programador, no es una Ujú. persona de luz, no es un ser humano que simplemente lo agarraron y vieron que cumplía cierto perfil o no. Y Ajá. siento el tema de que el gran creador sea un magnate tiene mucho que ver con eso, y por eso para mí la película maneja no son insidiosos en mostrártelo, pero sí hay una conciencia de clase en el tema de que la persona que la llevan a desarrollar el efecto el estudio de Turing sea un ser humano tan desechable, tan mano de obra Ya. tan engranaje dentro de una maquinaria superior. Y me gusta mucho que la película tenga esa reflexión. Me gusta, algo que siento que, a ver, es una teoría que uno plantea después de ver la película, no cuando la ves por primera vez, sino cuando la ves ya por segunda y te vas dando cuenta que el director maneja estas señas de identidad y las deja manifiesta no de forma explícita, sino que implícita. Y me gusta mucho que tenga esto, Ex Máquina, porque la siguiente película siento que es mucho más expositiva. Y en este Sí, caso me refiero a Aniquilación. ya, sí, me parece. Vamos a eso. No sé si quieres decir algo final nomás de Ex Machina. Que me gustó harto, la película es muy entretenida, visualmente es espectacular, la película te deja pensando después de su visionado y yo la recomiendo para cualquier persona, sea fanática o no de la ciencia ficción, porque al final te está hablando de cosas superhumanas. Sí, yo como para cerrar lo mismo, yo siempre que puedo recomiendo Ex Machina, desde que la vi sentí que era una de mis películas favoritas, sé que no es mi película favorita. Verla la he visto ya un par de veces, pero hace tiempo que no la veía, digamos. Y siento que todas esas cosas de las que hablamos están presentes y son las cosas que la hacen interesante al final. Sí, insisto, es 1 hora 40 de una conversación entre tres o cuatro personas en una casa en medio del bosque, fin, ¿cachai?
pero con esas cosas tan que alguien podría llamar limitadas, en realidad te plantea un montón de temas, y eso es lo que lo hace tan interesante, y que de alguna manera, como decías tú, está de cierta forma presente en la segunda película de Alex Garland, que es Aniquilación. Una super Annihilation. Exactamente. Una película que fue estrenada en 2018, que en este caso estaba protagonizada por Natalie Portman y que también tenía a Oscar Isaac dentro de sus personajes principales, además Oye, de otras actrices, perdón, como Jennifer Jason, Tuba Notoy, Tessa Thompson, Gina Rodríguez. La penúltima yo creo que es la más conocida de todas. Sí, dime. oye, entonces Oscar Isaac, actor fetiche de Alex Gayhart, Sí, a podríamos decir. cagar. De Alex Garland, a cagar. Tú lo pronuncias mejor que yo, está Gayhart. No, no, Sí, Garland. ac- Pero bueno, ac- sí lo he escuchado, no sé. actor Pero- fetiche. Entonces, el buen Poe Dameron. exacto, sí, no, aparte que igual es un seco. Y sí, sí, ha sido tendencia por lo menos en dos de tres está. Esta película tiene antes de su estreno, antes de la historia misma, digamos, del minuto en que empieza, tiene una historia para atrás que uno como que siempre es un tema penca, ¿cachai? Que en este caso tiene que ver con su estreno en cine. Aniquilación inicialmente estaba prevista para ser estrenada en cines. Al momento en que tú la ves, te das cuenta que estaba pensada, diseñada, grabada para ser vista en una pantalla de cine. Y luego de haber tenido las primeras muestras de prueba de espectadores que pudieran comentarla, decir esto sí, esto no, el productor de Paramount y principalmente Skydance Productions consideró que la película era demasiado conceptual y demasiado complicada para que el público generalizado que consume un poco de ciencia ficción y blockbuster la entendiera, por lo que quería que se le realizaran modificaciones, que el personaje de Natalie Portman fuera más simpático, que hubiesen cosas que en realidad fueran mucho menos conceptuales, fueran mucho más literales y de plano cambiar el final. Ante esto, el productor de la película junto a Alex Garland estaban completamente en desacuerdo, no tenían ninguna intención de cambiar el final de la película, lo que llevó al final a un problema que es netamente comercial, que implicó en lo específico que Paramount distribuyera la película para Estados Unidos, Canadá y China, mientras que Netflix se hizo cargo de la distribución en el resto de los países. Que iba a tener esta particularidad y peculiaridad que es muy anormal, como bueno, lo que plantea la película misma, que 17 días después, casi 2 semanas desde su estreno, iba a estar disponible mundialmente en Netflix, que fue como por ejemplo donde yo la vi. La película alcanzó a ser promocionada en cines, se vio en algunos cines de Estados Unidos, le fue asquerosamente mal. Y yo por ejemplo recuerdo allí en Valdivia, que es como una ciudad al sur del país, al sur del mundo, haber visto trailers de Aniquilación, pues, de esta locura gigante promocionada como la nueva película del director de Ex Machina. Sí, y sabes que para mí es súper extraño que la película haya tenido este recibimiento porque, mira, no estamos hablando que sea una película fácil. La película tiene ciertas señas de cine, de ciencia ficción, pero para mí te está hablando de algo totalmente diferente, pero bueno, va a ser algo que vamos a desarrollar después. Pero la película tiene buen presupuesto, la película tiene muy buenos efectos visuales y para mí Mm. esta película, protagonizada por Natalie Portman, era su gran papel después de haber estado en la fallida Jackie. Entonces era como un regreso que estaba súper expectante por parte del gran público. Convengamos que Natalie Portman es una actriz que ha ganado Oscar. Entonces no estamos hablando de estrellas emergentes, no Claro. estamos hablando de este cine como de autor, estamos hablando del gran cine hollywoodense. Y bueno, pasó lo que pasó, la película tuvo este desastroso devenir en taquilla norteamericana, la película finalmente se llega al gran público a través de Netflix, pese a no ser el clásico, Producción el original. clásico el clásico debut en Netflix, que se trata de películas tal vez más tontorronas, más ágiles, películas que tú ves para que después las deseches. No estoy diciendo que sean malas películas, pero que sí tienen otro cariz mucho más comercial
pucha, uno después que ve que ve Aniquilación te das cuenta que no existe acá. Claro, la película, así que para que vayamos un poco al resumen de la misma, cuenta la historia de Lina, esta mujer que es Natalie Portman, que es una bióloga y que antiguamente estuvo en el ejército, y que su marido es Oscar Isaac, un militar que va a una misión de la que no volvió luego de un año, y que desde el momento de iniciar la película nosotros asumimos que está muerto, por lo que se nos dice. Sin embargo, en algún minuto este tipo aparece muy desorientado en la casa, la ve, se encuentran, a pesar de que nosotros no lo conocemos, vemos que hay una forma de actuar de él que es muy extraña, como sin reacción, muy contemplativa, y luego de en realidad tomar un vaso de agua, vemos que le corre un poco de sangre y empieza a tener convulsiones y se lo lleva a un hospital. O sea, va en camino al hospital, sin Y son embargo, interceptados. a cagar así con helicópteros, buses o camiones gigantes de milico, una cuestión así Es bien, desorbitante. es bien suave esa parte, ¿ah? Sí, A cagar. es, es bien de Y eso, cine gringo. dime. Es bien de cine gringo toda esa parte, porque, a ver, la película tiene este inicio en que es súper convencional, te dan cuenta de que Natalie Portman es una persona que no se abre con otros porque sigue allegada en el recuerdo de su pareja, todo esto, la película está demasiado marcada por los flashbacks yo no lo Mm, encuentro algo, lo llevan súper bien. Alex Gayhart tiene un pulso súper bueno para que los flashbacks no sean anticlimáticos en cierta parte de la película cuando están ocurriendo cosas importantes. Pero convengamos de que desde que aparece el personaje de Oscar Isaac hasta que uno sabe que el personaje de Oscar Isaac estuvo un año perdido en un lugar donde chocó un meteorito, desde donde crece una tremenda flora que va depredando hacia otros lados y que finalmente va a aniquilar a la humanidad. La película tiene un tratamiento que es, yo creo que hasta súper lógico. Y en ese sentido encuentro que hay ciertas cosas que pasan con una naturalidad que para todo lo fantástico que es, me debería suscitar un poquito más de sorpresa para los personajes. O sea, personaje de Natalie Portman pasa a ser una persona que está haciendo clases de microbiología, creo que es, en universidad, hasta darse cuenta que está prácticamente a las fauces de entrar a un lugar que es muy Lovecraftiano. Sí, a cagar. esto, este, este, este meteorito que cae en la Tierra y que finalmente viene a depredar, a mí me recuerda mucho esta tremenda novela del autor H.P. Lovecraft, que es El color que cayó del cielo. Y hasta en el tratamiento que tiene la flora, que después vamos a indagar en eso cuando ya una vez los personajes entran a este lugar al cual le dicen el resplandor, tiene mucho que ver con lo que hablaba como digo, Lovecraft en sus libros, estas amenazas que vienen desde el espacio, este terror cósmico, pese a que la película no podríamos decir que es de terror bajo ninguna lógica, sí mantiene ciertas señas que tienen que ver con esto. Pero como te Em, digo, hasta ese momento siento que la película tiene un tratamiento que es súper lógico. Vemos al personaje, llega hasta lo desconocido, se arma de un grupo y entran. Exacto. Como decías tú, luego de que son interceptados descubrimos que hay todo un tema militar de por medio y que la misión a la que fue Oscar Isaac en realidad es Kane, como se llama, es por esta cosa extraña, la que como dices tú llaman el resplandor y que va avanzando con el paso del tiempo. Sabemos que se han enviado grupos de exploración que no han vuelto y que la única persona que ha regresado es Oscar Isaac. Esto todo en paralelo mientras la historia nos cuenta un poco, nosotros vamos asumiendo después que tenemos estos antecedentes que en realidad la historia que nos cuentan la están contando desde el final, porque es el relato de Natalie Portman de los hechos acontecidos cuando ella es interrogada por un grupo que vemos que ella está en una cápsula de aislamiento con tipos tapados y cubiertos por todos lados como si tuviera el COVID-19 y
Y a medida que avanza, claro, descubrimos que hay cinco personajes protagonistas, la jefa de todo este equipo de investigación que es una psicóloga, Natalie Portman, Tessa Thompson, que es una física, tenemos a una enfermera y a una psicóloga, que son las distintas profesiones y que se involucran en esta aventura porque también previamente solo se habían enviado militares. A medida que avanzamos, sin embargo, cuando estamos más adentro, se le dice que cada uno tiene sus razones para estar ahí, como razones existenciales y personales. Y finalmente pasamos por una aventura donde ocurre mucho, donde vemos mucho de esta geografía, como esta geografía de la que vamos a hablar al tiro, pero que finalmente nos llevan al final donde Natalie Portman llega al inicio, donde cae este meteorito y tenemos una secuencia muy 2001, de alguna manera muy surrealista, sugerente, que no es específica, no es concreta, pero a la vez es súper concreta. Es como, hay un baile muy, no literal, porque de hecho hay como un baile, sino que hay una instancia muy metafórica que aborda Alex Garland acá, que yo creo que igual logra ser gráfica. Descubrimos ahí que su marido en realidad se mató por una grabación que dejó. eh, y lo que confirma un poco que la persona que está afuera no es él, ni es lo que queda de él, ni nada por el estilo, sino que es alguien o un algo que en realidad tomó su forma. Y finalmente Natalie Portman logra destruir a esta entidad o a este meteorito, a esta forma de vida que había generado todo a su alrededor. Y llega hacia el final de la película, que es un poco donde comienza con ella relatando todos los acontecimientos, y nos deja con la duda. Efectivamente, se nos dice que todo lo que estaba ahí desapareció en términos biológicos, pero sigue existiendo este Oscar Isaac, este Kane, que no es Kane, Es pero como que un está replicante, ahí presente. claro, podríamos decir que es como un replicante. Ahora, la película, y viene siendo la gran reflexión a la cual llevamos después de haberla desmenuzado, es que para mí la película tiene dos aspectos. Uno puede tomar la película como esta aventura de ciencia ficción donde hay mutaciones, unos muestras coliformes que son muy lindas, tienen colores súper vívidos. También hay unas bestias que son horripilantes, que tienen que ver con esta mutación de las cuales este ser etéreo alienígeno se van apropiando para hacer suyo. Y que, a ver, como película es súper interesante de ver. Es, técnicamente la película no tiene ningún tipo de reparo, se ve bien, los colores son Mm, vívidos, y hasta ese punto uno puede interpretar que hay cierto estilo lineal. Tú puedes entender la película así. Y uno después de su visionado puedes quedar súper satisfecho, te das cuenta que las actuaciones están súper bien, por más que encuentro que el personaje de Oscar Isaac está súper desaprovechado, él como actor podría haber hecho mm, otra cosa, pero se ajusta a lo que quiere el guión. exacto. No, no sé si tú tienes la misma sensación y ese es Eh, como esa es para mí la forma sin reflexionar en la cual tú puedes tomar la película. Hay escenas que pueden ser prácticamente de terror. De hecho, a mí sí, hay una que es así, cuando están atrapadas y este como oso sin ojos, sin vista, y las está acosando. pero la película, si tú la tomas así, coquetea mucho con la idea de que los personajes están alucinando. Y es una También. idea que los mismos personajes se dejan llevar por eso. El Claro, que perso- te lo plantean desde el principio, que ella siente que fueron días o semanas, pero en realidad estuvo 4 meses, que ellas no recuerdan en qué momento acamparon o cuánto rato llevan ahí adentro, cosas por el estilo. sí, po. Y la película igual se casa en cierto momento con esa idea, haciendo de hecho que uno de los personajes principales crea de que todo lo que está pasando no deja de ser una alucinación por parte del personaje de Elena. De hecho, cuando las amarran, ella finalmente le dice que esto no está pasando, tú la asesinaste, todo lo que estamos viendo no es real. Y eso es súper interesante porque Exacto. en ese momento como espectador
uno tampoco tiene del todo claro qué está pasando. O sea, las imágenes hasta ese momento han sido súper evidentes, pero tú tampoco puedes desestimar de que todo lo que está ocurriendo puede ser una ensoñación, porque, bueno, hasta el final no te dejan del todo claro qué es finalmente este lugar etéreo llamado, a los que ellos llaman el Resplandor. Sí, es parte de lo interesante. Yo creo que acá, a ver, la película tiene un componente o un ritmo que es como de misterio, porque a medida que va avanzando vamos dilucidando lo que realmente ocurre adentro, vamos conociendo junto con la científica en qué consiste, cuáles son un poco las reglas de este espacio, que muy rápidamente se nos presentan en términos argumentales. Yo creo que en este caso, a diferencia de Conex Máquina, Garland hace todo lo contrario, pero al final igual sigue siendo exitoso. Todo lo contrario, ¿en qué sentido? De que el aparataje visual, digamos, todo lo que utiliza en términos de ambientación y de efectos especiales y todo es mucho más decidor, es mucho más grandilocuente versus Ex Machina, pero justamente porque la historia se lo demanda también, y todo lo que tiene que ver con los diálogos o con la reflexión a partir o en los diálogos es menos relevante o menos trascendente de lo que era en Ex Machina, pero no por eso menos significativo. Hay conversaciones, hay diálogos y que de alguna manera como que te direccionan la forma en que debieras tratar o como que la película quiere que interpreten las situaciones que tú vas viendo a nivel visual, valga la redundancia. Sí, de hecho, algo que yo te mencionaba cuando conversamos inicialmente de la película es que a mí, a diferencia de Ex Machina, que es una película mucho más, donde los diálogos son mucho más incidentales y donde uno puede sacar cierta clase de reflexiones a través de lo que dicen los personajes, a mí Aniquilación me parece una película mucho más expositiva. Los personajes constantemente están contando qué está pasando, qué está ocurriendo, sobre todo en sus mentes, y a mí eso igual como que me restó un poquito del interés que en cierto momento yo presenté hacia la película. Eh, por ejemplo, para mí el tema, el rollo intimista que maneja la película de Natalie Portman enganchada de un profesor de la universidad, donde ella está haciendo clase, a mí no me suma nada a la trama. Del hecho mismo de que Oscar Isaac haya estado, el personaje de Oscar Isaac haya estado consciente de esta infidelidad, siento que no puede haber sido algo que se haya mencionado muy de forma somera a través de los personajes, pero que al darle tanta relevancia, contándolo con imágenes, con flashbacks, no es algo que finalmente termine enriqueciendo al personaje, sino que añade una subtrama que ya para el apartado final no tiene ningún tipo de relevancia para el desenlace que tienen los personajes, y siento que añadir esa historia de amor, entre comillas, puede haber sido hasta una presión por parte de la productora para, no sé, atraer a cierta clase de público y hacer un poquito más la trama más sobrellevable, porque hasta ese momento lo que te está mostrando la película, pese a que es algo que podemos establecer dentro de los cánones de la ciencia ficción, no tiene nada que ver con la ciencia ficción. Sí, con respecto a eso, como dos cosas. Primero, con respecto a lo último, luego de ver la película ayer para preparar esto, vi algunas entrevistas de Alex Garland y una de las cosas que él decía que le llamó la atención del libro cuando se lo enviaron es que era una propuesta nueva, ¿cachai? A diferencia de lo que uno ve y consume mucho, y es justamente lo que tú dices sin que yo te nombrara eso, que es una película que tiene una propuesta nueva, una idea nueva, de la que en realidad la ciencia ficción no que yo recuerde lo ha planteado, o tal vez sí, pero si es que lo ha hecho ha sido de una forma muy lejana en el tiempo y que no ha sido retomado o considerado lo suficiente. Pero sí, es algo súper nuevo. Y por otra parte, volviendo al tema de la trama, claramente está ahí esta idea del triángulo amoroso para explicarte las razones por las que ella va, de que ella siente que en realidad se fue a meter esta misión suicida por la decepción o por el dolor que le implicaba, digamos, saber que su pareja la estaba engañando. Sin embargo, creo que responde un poco
a uno de los temas o al tema que por lo menos desde la película se plantea como el central, uno siempre puede tener sus interpretaciones aparte, digamos, pero creo que lo que la película te propone que es el tema es lo que tiene que ver con la autodestrucción. Cuando Exacto. tienen una conversación con la psicóloga, la doctora que después sabemos nosotros que tenía cáncer y que fue en realidad a morir al resplandor, ella le dice, pues, todos en algún punto somos autodestructivos con nosotros mismos, en mayor o menor medida, ¿cachai? Unos son mucho más violentos y explícitos, y otros en realidad, no sé, pues mientras unos son alcohólicos o drogadictos, otros arruinan sus matrimonios, ¿cachai? Yo creo que responde un poco a eso, trata de tener, es la forma en que la película o la historia trata de eh, plantear cómo el personaje de Natalie Portman, Lena, es autodestructiva consigo misma, ¿cachai? Que es algo que se ve en distintas maneras en todos los personajes, porque estas mujeres van a este lugar, ¿cachai? Que en el caso del personaje de Tessa Thompson es mucho más literal, sabemos que ella intentó suicidarse, cortarse las venas, eh, y así sucesivamente. Tal vez, como dices tú, podría ser abordado de una manera que sea más interesante o tal vez de otra dinámica. Puede ser, te doy ese Más, punto. Pero creo que explícito. responde a esto que te digo, a la manera de ejemplificar el concepto de la autodestrucción como una constante en la película. Sí, no, te segundo al 100% y claro, para mí mi aprensión con eso es que tal vez hubiesen podido llevar esa clase de subtrama que no es tan interesante, no es tan importante, de una forma mucho más implícita y no tener que sumar más metraje a una película que ya de por sí es larga, no estoy diciendo que sea aburrido, pero claro, pudieron haber contado de otra forma esa parte de la historia. Y ahora para mí fue súper interesante que tú mencionaras el tema del cáncer que tiene la directora del proyecto, porque es ahora donde la película, para mí, ya fue algo que conversamos antes, adquiere la dimensión que no tiene absolutamente nada con ciencia ficción, pero que sí la ciencia ficción funciona para hacer una alegoría de algo que es mucho más cotidiano, que en ¿Qué este es? caso es que el resplandor, todo lo que se forma en el resplandor, entendido como una enfermedad, no es otra más, no otra cosa más que una alegoría, un cáncer que está creciendo al interior de una persona. Es Una- básicamente el resplandor, como dices tú, es un cáncer en el sentido de que avanza y va ramificándose. ¿Cuántas veces hemos escuchado, como nosotros, como individuos, de alguien que sufre de un cáncer ramificado que finalmente le cuesta la vida y que, claro, uno la relación que tiene con el cáncer siempre es desde la muerte, ¿cachai? O de las implicancias o del final, digamos, que es una muerte, pero cuando tú te tienes a analizar el cáncer como concepto, o sea, es algo biológico y es algo concreto, pero me refiero a sus implicancias, es vida abriéndose paso, ¿cachai? Puede decir que es vida que es asesina o que es mal, bueno, tal vez no sea, por algún especialista podrá contrariarme totalmente, pero por lo menos las implicancias que tiene es esta idea de crecimiento y de como mantenerse en un espacio que necesita para sobrevivir, porque es básicamente lo que hace esta cosa que nunca se nos define qué es, eh, pero que sí va creciendo y reflejándose, que hay una explicación que hacen un poco en el transcurso, que está la situación, la cosa que está acá adentro, digamos, el resplandor, el meteorito, esta forma de vida, lo que hace es reflejar las cosas que ve a su alrededor. Y por eso vemos que crecen ramas con formas humanas, por eso vemos que crecen plantas con combinaciones entre personas o no, por eso vemos que hay animales como cruzados, ¿cachai? Vemos en algún momento Natalie Portman ve estos dos ciervos que son iguales, pero que uno es mucho más colorido y que tiene como ramas de árboles en sus cachos, y el otro es una versión, digamos, normal, pero ambos se mueven al mismo tiempo, bajan, suben, se van corriendo, etcétera, que es muy gráfico de esto. Y que después el personaje de Tessa Thompson te explica mucho en que es básicamente eso, es una replicación de otras cosas y es la evolución de la mezcla de ambas formas de vida un poco. Sí, no, en ese sentido
película no es sutil al demostrarte que cada personaje es una forma de entender la enfermedad. Tienes al personaje de Natalie Portman que está empuñando el alma y que lo quiere atacar. Tienes al personaje de la directora que lo quiere entender. Y tienes al personaje de Tessa Thompson que finalmente cuando ella sabe que está involucrada en todo esto, entendiendo ya que fue atacada y que ve que en su cuerpo se está ramificando las consecuencias de haber sido atacada, ella finalmente se entrega, ella no presenta ninguna clase de reparo en entender que el único destino al cual le queda es la muerte y se hace parte de ello, no desde la rabia, no desde la comprensión científica, sino como parte de un todo. Y para mí esto es para mí es súper relevante porque igual hay formas de entender al cuerpo cuando está enfermo. Bajo la teoría de antropología de la salud, eh, uno interpreta la enfermedad desde el punto de vista del cómo lo sienten los otros, desde el punto de vista biomédico y el punto de Ya, vista del enfermo. Y estas ya. tres aristas están súper presentes en la película con los personajes que anteriormente te mencioné y es súper gratificante que una película que tenga al final muchas bestias, que tenga meteoritos que caen del cielo y que al mismo tiempo sean tan gráficas a nivel visual, también escondan un aparataje que es súper intimista y que al final te toque temas tan cotidianos, tristemente, como es el tema del cáncer. Y la película no es somera al demostrarte eso, si el cáncer es un elemento que está constantemente presente en la película, es la temática que está hablando el personaje de Natalie Portman cuando inicia, constantemente Natalie Portman está viendo que hay dos células, cuando ella está en su microscopio durante la campaña, una vez que entra el resplandor, constantemente está viendo que hay células que están haciendo mitosis, que se están ramificando en su propio cuerpo y la película te deja en manifiesto esta idea de que una persona cuando está siendo atacada por este virus lo puede abordar no solamente de una forma que es sentirse como una persona enferma, sino que hay toda una procesión al interior de las personas para sobrellevar la misma y que finalmente terminan siendo complementarias. No la persona durante la enfermedad se mantiene con la intencionalidad de atacar, uno también aprende a convivir con ella y finalmente ya en la etapa ulterior de la misma no te queda más que enfrentar que tu destino es la muerte. Y también está la idea de esta replicación celular que parte de la premisa que básicamente, que creo que lo dicen en algún momento en la película explícitamente, que todo, a ver, por deducción uno puede considerar que toda la vida partió de una célula que se multiplicó y que después se fue sucesivamente, exponencialmente aumentando a cantidades ya estratosféricas que nos llevaron a donde estamos ahora. Y que un poco es lo que pasa con este resplandor, porque va avanzando a un ritmo, va abarcando cada vez más, pues empieza con un meteorito y ese meteorito empieza a multiplicarse, a agrandarse a medida que se agranda y imita lo que ve a su alrededor un poco. Y que en algunos casos con algunas formas de vida les implica la muerte, ¿cachai? Pero con otras no necesariamente. Y avanza como dices tú, un poco como da un poco vueltas con estas dos cosas, con las células que pueden ser eh, relativamente inmortales y a la vez multiplicarse hacia el infinito. Es parte de la reflexión que una vez más trae a colación a Alex Garland y que en este caso, a diferencia de Ex Machina, siento que él, aquí claro, él prueba otra cosa. Como dices tú, es difícil calificarla de ciencia ficción, pero es como, si que hablamos de géneros, es el género que más se acerca para ponerle una categoría, digamos, porque no sabían calificarla dentro de otra y mantiene la capacidad que tiene este director de contarte algo abstracto, una reflexión de una forma también súper concreta, que es algo que no se logra siempre. Pues hay de repente películas o series que están muy arriba, ¿cachai? Y otras que están muy abajo, muy superficialmente. Garland yo siento que logra un poco ese equilibrio
eh, y que en este caso prueba algo que es súper distinto a Ex Machina. Si te soy súper sincero, cuando yo recién me enfrenté a la película, indudablemente pensé en algo mucho más parecido a Ex Machina, algo que desde lo visual, por ejemplo, eh, es mucho más, en el caso de Ex Machina es mucho más grisáceo, es mucho más eh, tonos pasteles, si es que quieres, ¿cachai? Como los que ocupa Nathan, como los que ocupa, como la forma en que es la casa, como los colores que componen a Ava, que son grises, básicamente una alternación entre grises, blancos y negros, pero en el caso de Aniquilación tenemos mucho verde y rosados, ¿cachai? Y azules que tienen que ver con la flora y fauna que vemos, pero esa relación visual que yo tuve con la película me hablaba de algo que era súper diferente en comparación a lo que era Ex Machina, pero que sin embargo en lo que al relato refiere, al contarte una historia, sigue siendo una historia de Alex Garland, ¿cachai? Y tiene esas cosas que a mí, por ejemplo, me llamaron la atención y que en este caso, a ver, puta, yo soy súper camisetero para mis cosas, ¿cachai? Yo me gusta algo y me pongo la camiseta y me enamoro y voy a muerte con una serie, con un universo cinematográfico, si es que quieres. Y en el caso de Alex Garland, esta película para mí, claro, yo podría haber sido, ¿sabéis que me gusta Ex Machina? Como que para mí era inevitable que no prestarle atención o no tener interés en la persona que creó Ex Machina, ¿cachai? Porque es una película, como te digo, que para mí me hizo mucho sentido. Eh, y claro, Aniquilación no era tal vez lo que imaginaba, pero eso no tiene por qué ser algo malo, ¿cachai? Siento que es una nueva propuesta de este creador. Me gusta referirme a él de esa manera, como una persona que crea historias o narraciones o productos, lo que quiera. Y esa diferencia se nota, es evidente, pero es evidente, digamos, o sea, se nota, es evidente, pero en el fondo sigue siendo un producto suyo, ¿cachai? Tú lo reconoces, o yo por lo menos lo reconozco como una película de Alex Garland, y que tiene una película de Alex Garland, o una historia en este caso, porque como decíamos al principio, hoy en día existe Devs también, que es un programa de televisión o de streaming, es un autor que te plantea discusiones que en algunos casos son súper profundas, que son súper existencialistas sí o sí, y que las alimenta tanto en sentidos visuales y en sentidos argumentales, y que como planteábamos con Ex Machina, acá también se mantiene. O sea, hay una correlación entre el discurso y lo que se ve, que en este caso es mucho más esencial porque la película te lo demanda, pues te demanda que el paisaje sea mucho más expresivo de lo que es en Ex Machina, pero aún así podría no haberlo sido, ¿cachai? Siento que utiliza muchos efectos especiales, pero no abusa de ellos, son efectos especiales que son un aporte a la narración. No, y en ese sentido la película tiene un ritmo que es súper coherente y yo igual encuentro que, como bien dices tú, pese a que no podríamos decir nunca que las películas funcionan como efecto espejos, hay ciertas señas de identidad con la cual te dicen quién es el autor y para mí eso te habla mucho de la película porque a mí, por ejemplo, en Ex Machina me hicieron perfectamente una construcción de mundo. Yo, desde que la chica, la personaje femenina se metió en el tema del resplandor, constantemente yo la sentía en un mundo tenso. O sea, para mí la escena cuando encuentran la zona de donde los personajes anteriores, la campaña anterior, ellos se Sí, encontraron en este el lugar video. donde funcionaron como zona de campaña, yo ahí tenso, como tenso. Le constante uso de flashback, cuando las chicas encuentran el video, con lo cual ellas están conscientes de cuál es la amenaza con la cual se está enfrentando, pese a que hay un personaje que piensa que esto no es real porque se niega a aceptar la realidad. Para mí todo eso funciona como relojito y se nota un muy buen pulso del director y del guionista, que en este caso es el mismo, para contarte eso y que no te vaya chocando constantemente y que los golpes de efecto sean en el lugar justo, que la película constantemente te esté golpeando, porque yo soy de los que piensan que la película adquiere realmente el pulso de lo que finalmente termina siendo una vez que los personajes ingresan a este mundo vívido, a este mundo depredativo,
Y yo insisto, la alegoría con el cáncer no es antojadiza, o sea, lo que ellas se están enfrentando no podríamos decir que es algo maligno, es algo que avanza, es algo que depreda, es algo que crea, es algo que se afianza en el lugar donde está, pero no podríamos interpretar que esta amenaza es algo siniestro, no, Es que, no. claro, o sea, tú dices eso, pero depende de dónde tú lo veas, podrían decirte que no, porque en realidad si es algo maligno, considerándolo maligno como aquello que acaba con la vida de otro, ¿cachai? Pero Eh, la en la película no película te no te... plantea Claro, es es que, constante en enfrentarte la discusión contraria, como que eso no es per se algo malo, pero fuera de la película, digamos, en el mundo real es difícil que tú digas como, ¡uy, qué buena que tenías un cáncer! ¿Cachai? No, no va a ser algo que vas a ver. pero la película es súper manifiesta, claro, porque al final ya lo que está avanzando está creando vida. Y como bien tú decías, la vida que crea, por más que hayan personajes que sean bestias, también hay un uso de colores que es súper, es como Comunicativo. bonito de ver. Hay muchos colores, por ejemplo, morados, hay mucho amarillo, hay tonos rojizos, pero no rojizos como los vimos en Ex Machina que te mostraban tensión, sino aquí para mostrarte que hay un mundo que está vivo. Y de hecho, a mí la escena cuando Tessa Thompson se Ujú, entrega a la enfermedad, eh, esas siluetas humanas que se ven, no ujú. podrías tú decir de que tuvieron una muerte horrible o trágica, como si tuvieran otros personajes dentro de la película. Son como personas que se entregaron al hecho de que había otra cosa que se lo estaba depredando. Yo no podría Como, interpretar eso como algo intrínsecamente malo. claro. Considero también que la manera en que tú ves la película, literalmente en cómo la ves, me refiero en términos de los sentidos de la vista, eh, comunica mucho, porque Garland yo siento que tiene esa habilidad y que, por ejemplo, tú ves a mujeres disfrazadas, o no disfrazadas, pero como equipadas como militares, pero en espacios que son muy naturales y el verde siempre uno lo asocia como a la tranquilidad, a la paz, a la naturaleza. Eh, entonces está esta disonancia constante donde estás rodeado de espacios verdes, pero en situaciones que, como decías tú, son súper tensas y son súper... eh, no sé si caóticas es la palabra, pero complicadas, ¿cachai? O sea, Sí, la misma secuencia del video donde este tipo tiene como esos gusanos dentro de su organismo, nosotros vemos que después es una escena que, o sea, ese lugar es, puta, es un espacio súper lindo, ¿cachai? Donde está su cadáver estirado, casi seco, rodeado de flores y de musgo, ¿cachai? Entonces es como esa contrariedad que constantemente te está presentando la película y que, al igual que como ocurre en Ex Machina, te pone un poco en jaque, porque te dice, o sea, como la vida se va abriendo paso y hay cosas como ante las que podríamos decir no hay nada que hacer, que son tan hermosas como aterradoras al mismo tiempo. sí, no, y la película tiene súper buen pulso al demostrarte eso. Sí, yo sabes que viendo Aniquilación, por los colores me acordé de la misma sensación como, no sé si de quietud o de paz, pero sí de que no estaba viendo algo que era intrínsecamente siniestro y me acordé mucho de Midsommar, que es una Ya, película que sí, está mostrando cosas de que son, podría decirse, para uno malas, pero la estética no te da ninguna seña de que eso esté ocurriendo. exacto. Y también eso es 100% mérito del montaje de la película y la película tiene una fotografía pero preciosa. Sí, Y eso totalmente. que tal vez en películas de ciencia ficción no se toma tanto porque nos vamos más en, no sé, por los efectos visuales como tales, el cómo se crean, no sé, por las máquinas, que igual está súper presente. Y acá la ciencia ficción tú la ves por la construcción de mundos. Sí, yo creo que cuando uno va hacia el final de la película, empiezas a notar que todo tenía como un poco de sentido, y como para ir cerrando, eh, como la reflexión en torno a esta película particularmente, considero que a ver,
Es una película que te propone cosas nuevamente, que te plantea ciertos temas que es... A ver, ¿cómo ordenar la idea? Te plantea ciertas temáticas, ciertas problemáticas que uno no está tan acostumbrado a conversar o a considerar, pero es efectiva en lograrlo. En el sentido del relato y de la relación que hay entre imagen e historia. No, sí, te secundo al 100%. Sí, como te decía, la coherencia que hay entre lo que te cuentan, la forma en la que te cuentan y sobre todo con la resolución que tiene al final esto, tiene tanto que ver y por eso para mí, al igual como el anterior, tiene un desenlace tan satisfactorio y me duele que esta clase de películas que obligan al espectador un poquito más, pucha, no tengan el favor del gran público porque pucha que no haría bien más películas como estas y que no pasen desde el fracaso de la taquilla hasta ser el estreno X de un stream. Y sí, y al final yo creo que eso también responde al mirar menos al público gratuitamente, en este caso no desde el director que creó una película y se mantuvo firme con su idea de que sea de la manera en que la pensó, sino que de la gente que pone las lucas al final, pues al final el problema estuvo ahí, desde quienes la distribuían que consideraron que le iba a ir mal. Y claro, si le haces poca publicidad y le das poco tiempo, claramente le iba a ir mal, pues es que tú partes un poco desde esa premisa o con esa idea. Sí, pero si uno aguanta el visionado, no se trata de aguantar como que es una película No, para diferente y densa, o nada. sea, pero puedo entender que desde que se revela el componente alienígena, que es cuando ya Elena entra al faro, toda esa Ujú. secuencia se vuelve pesada para cierto nivel de público. Yo entiendo que Eh, esa puede ser, no sé si incomprensible, pero sí que se le pueda formar cierto tipo de resquemor a personas para ya aguantar hasta el minutaje que llevaba la película hasta ese momento, pero siento que hay que seguir apostando por eso, o sea, por mí, mientras más aniquilación, Arrival, como se pronuncia, Ujú. haya mucho, Arrival, claro. Arrival, claro, muchísimo mejor. Sí, Pues. Pongo, sí, de pongo hecho, en el si tú lo mismo caso. pensáis, perdón, si tú lo pensáis, Arrival es una película mucho más, ya no sé si mucho más, pero igual tiene un componente de conceptual de alguna manera que es mucho Sí, más, en el que se sustenta mucho más acá, porque claro, si tú eh, no, como entiendes tanto desde lo lingüístico, es putas como... ¿Qué gracia tiene la película? Como, tres cuestiones gigantes que tratan de comunicarse. Y es eso toda la película, salvo un par de conversaciones y discusiones, ¿cachai? En términos generales no es tan distinta a Aniquilación. sí, pero Aniquilación igual es mucho más efectista que al final igual te están poniendo un conflicto, igual ves armas, igual ves un... O sea, Y a eso voy justamente, pues, ¿cachai? No es tan distinta y Aniquilación la cortaron simplemente. Tal vez por el final, exactamente. no sé. No, yo concuerdo al Y, 100%. Vale, es un voladero bastante más complicado de llevar para cierto tipo de audiencias, pero ojalá que fuese más las películas que apostaran por finales que no son lineales, que no son finales también cerraditos, pero y que después de la película tú la sigas repensando, la sigas masticando y ojalá que las veas de nuevo si las reflexiones que se hacen a nivel de la película lineal, como yo te digo, el tema de enfrentar la amenaza o el subtexto, la yuxtaposición en este caso, que es ver esta gran amenaza como una alegoría al cáncer, son cosas que se llevan después de haber masticado la película. Y mientras más películas hayan así, tantísimo mejor para el cine mainstream. Si al final estas películas tampoco estamos subdividiendo el átomo, tampoco es un decálogo de filosofía, pero sí son películas que tienes que ver puta, concentradito, pues metidito. No son películas para ver mientras al mismo tiempo estás revisando Instagram.
Claro, porque al final de cuentas eso es un proceso, o sea, si tú un poco entrenas o educas a tu público, claro, tal vez la primera película no van a apreciar un montón de lectura y no van a tener ojo ni la mente tan entrenada, pero puta, después de un par, ¿cachai? Vaya a empezar a tener respuestas, pues si el hombre igual es un poco un animal de hábito y se va entrenando, como que a medida que se va entrenando va aprendiendo más sobre todo esto. Sí, pues, de todas maneras, pero ojalá que se hiciera más películas como Aniquilación, sobre todo desde el punto de vista que tú puedes extrapolar algo como una supuesta invasión alienígena, de la cual no tienes mucha certeza, algo tan concreto como el sentir de una persona que tiene una enfermedad, en este caso terminal, y el cómo existen diferentes etapas para abordar la misma. Sí, yo creo que ese es para mí al menos es lo que más se me queda de la película y las razones por las cuales voy a seguir viéndola en cierto momento. Es una metáfora muy bien lograda de algo, ¿cachai? De un tema interesante. Oye, te quería pedir un minuto solo para agregar, no sé si es que lo has visto, pero yo pude ver la semana pasada y esta, o sea, hace unos días, la última serie que creó Alex Garland, que es Devs. No sé si la has podido ver o cachai algo. No, no, Ya, mira, Devs, voy a tomarme unos minutos nomás para comentarla. Es una serie que él hizo para FX en Hulu, o sea que es de FX, no entiendo ahí mucho cómo funciona el sistema en Estados Unidos, pero está en esta plataforma streaming que es Hulu. Yo en realidad la vi a partir y gracias de mi sitio de torrent, descarga ilegal favorito. Y consta de 8 capítulos que son de 40 minutos aproximadamente, los últimos ya son un poco más largos y tiene mucho de, uno diría un poco de la mezcla de las dos, pero en realidad es más una continuación de Ex Machina. O ya, sea, eso como una idea, no es una continuación directamente, eso quiero que quede súper claro, ¿cachai? También tenemos a un genio multimillonario tipo Silicon Valley que tiene una empresa de programación de la que no se especifica mucho lo que hacen, pero tienen un departamento súper secreto, misterioso que es Devs, y en el que trabajan con computadores cuánticos de programación, que en realidad esta es como una super tecnología que es capaz de eh, no manipular, sino que albergar mucha cantidad de información, lo que permite en realidad, no sé si recrear ciertas instancias, pero estar muy al tanto de información a nivel, no sé, pues físico. Por ejemplo, si es que yo muevo un lápiz en mi mesa, aparte con estos computadores tú puedes averiguar matemáticamente a qué velocidad se movió el lápiz, sabiendo eso puedes decir, por ejemplo, dónde partió, cómo estaba, la luz, en qué niveles, porcentaje estaba, qué sé yo. Todo, mi explicación es asquerosa, pero en la serie se da mucho mejor en términos de que esta tecnología permite algoritmizar todo un poco, llevarlo toda la programación, haciendo que eventualmente todo sea describible, y esto lo relaciona, y aquí es un poco la reflexión que plantea Garland, es sobre el determinismo, esta corriente que plantea que todo sucede en relación causa-efecto, y que es bajo esta premisa el libre albedrío no sería básicamente una ilusión. Si, una ilusión que ellos plantean un poco, que tiene que ver con, eh, por ejemplo, te lo planteo que ellos lo dicen de esta manera. Básicamente el libre albedrío es cuando tú estás en un tren avanzando y no sabes que en realidad estás avanzando por lo que las líneas del tren te permiten. Esto es la idea del determinismo, y, y la serie se basa un poco en esta concepción, en que qué sucede, o sea, la serie básicamente plantea y justifica, como siempre con Alex Garland desde la teoría, directamente el planteamiento de universos paralelos, de universos que ocurren simultáneamente con leves diferencias entre cada uno, y que responden a esta lógica del causa-consecuencia. Y la serie da vueltas mucho en eso. Siempre en el estilo de Alex Garland tiene mucho de lo visual, por ejemplo, de aniquilación. Es como un ex máquina extrapolado, ¿cachai? Agrandado, porque tiene la posibilidad de
eh, de contar la historia en 8 horas. Y además de eso, tiene un componente medio como de thriller, medio de espionaje por este carácter secreto que tiene la división de la empresa y que parte cuando un tipo Sergey, un informático que trabaja ahí, es seleccionado y se le invita a participar en este sector mucho más secreto. Pero Oye, ocurre algo con entonces, él. esa parte de la historia entonces es bien ex máquina, podríamos decir que hasta un autoplagio. Sí, no sé si autoplagio sería el concepto que pero desarrolla más la idea, porque claro, aquí no habla de inteligencia artificial, pero sí la utilización de una máquina como instrumento para algo mucho más profundo y que también llega como a la discusión de nuevos paradigmas y al replanteamiento de formas como entendemos un poco la vida. En este caso se va en esa la serie. La serie, oye, pero entonces, claro, podría decirse que es como una idea de Ex Máquina, pero universo expandido, por decirlo de alguna manera. Está súper interesante y me gusta que al final el autor se esté casando al final con ciertas temáticas, o sea, mundos paralelos, inteligencia artificial, alcances de la tecnología en conceptos modernos, como que todo eso es una reflexión al final, es una reflexión epistemológica en torno a la ética de la ciencia en conceptos de tecnología y cómo esto incide, ya sea, bueno, el juicio de valor está favorable o en contra del desarrollo humano. Y sí, es como la gracia, insisto, sigue siendo el acercamiento desde lo más científico posible, ¿cachai? Yo creo que eso es lo que lo hace tan atractivo, para mí por lo menos lo hace tan atractivo, que es tan como espeluznantemente verosímil y cercano y posible. Sí, pues, no, ya está bien, o sea, y ojalá, escucha, la serie tú me dices que está en Hulu, yo creo que Hulu es de las plataformas que todavía no se expanden al gran público, o sea, Sí, eh, no, Latinoamérica tiene para rato. sí, más con la contingencia en la cual estamos, pero como tú bien dices, al alcance del sitio torrent favorito. Sí, de cada uno. Eso pues, Pablo, yo creo que vamos cerrando por hoy día. El cielo se está cayendo pedazos acá en Valdivia, así que en cualquier momento se nos va por completo la señal. Así es. ¿Alguna idea final o saludo final nomás para despedirte de la gente? Alex Gahard, todavía no lo puedo pronunciar Garland. bien, que Garland hay que tenerlo entre esos autores noveles que nos pueden seguir dando futuras satisfacciones en el cine. O sea, vemos que también tiene un apartado a nivel de las series que las series yo creo que no están dando la misma calidad que películas del celuloide, pero hay que estar atento porque es un autor que lleva 3 películas. 2 películas Y y esta serie. Y Sunshine, Pero él Sunshine no la también. dirigió. Ah, ya, perfecto. Bueno, lleva dos O películas sea, ha también, trabajado en más películas, sí. claro. Actor y director, o sea, director y Escritor. guion, y hay que tenerlo claro. Hay que tenerlo ahí visto porque el hombre, las 2 películas valen mucho la pena y yo sigo. Me da mucha lástima que le haya ido mal la aniquilación en la taquilla porque eh, lamentablemente te cuenta cómo están el ánimo del público hoy por hoy. Ojalá que hubiese sido diferente. Sí, y yo le leí un poco de entrevistas a Garland sobre, a partir de Devs, y él comentaba que una de las gracias que él consideraba del serie versus el cine, yo creo que esa reflexión surge de lo que le pasó con Aniquilación, es que las series funcionan, y sobre todo en los streaming, como una librería, ¿cachai? La serie puede estar ahí y en realidad tú puedes verla, no sé, 5 años después de que se estrenó y la vayas a disfrutar igual y la serie va a eventualmente lograr como un tipo de éxito comercial a distinta escala, claramente, pero eso no pasa al cine. Por el cine, por más que tú lo podáis ver en una película en el computador, en la tele, donde sea, la concepción para la que fue realizada y la experiencia real de la película como película es súper limitada. ¿Cachai? Estamos hablando de Sí, máximo un mes. claro, si es que le va bien se puede extender un poco más, pero esta clase de películas más que nada se basan en cómo le fue en su primero o segundo fin de semana en cartelera.
Exacto, si no, no se expande. Entonces, sí, por ese lado mi reflexión final un poco va de la mano de lo que dices tú. O sea, Alex Garland yo creo que hay que considerarlo, hay que tenerlo ahí entre ojo y ojo. Probablemente no sepamos de él en un par de años, porque ya con esto recién terminado, probablemente estará trabajando, me imagino yo, en alguna otra cosa, escribiendo alguna otra historia, no sé. Y probablemente lo veremos, como digo, por un par de años. Si consideramos que Ex Machina salió en el 2014, Aniquilación en el 2018 y ahora Dex en 2020, estamos hablando de un periodo de 2 o 3 años en que está ausente de las pantallas, pero por mí que se tome el tiempo que considere necesario. Y que sea para proponer algo nuevo también. Pues no, lo que le he leído a él es que él no está interesado en historias como franquicias, por lo que es difícil ver que Devs se tenga una segunda temporada, por ejemplo. Le Él siempre la gusta, pensó. le gusta cerrar sus historias en el tiempo que él las planeó contar. Sí, totalmente, pues él creo que se lo preguntaron en algún momento y él dijo que siempre pensó Devs como una historia que terminaba en el último capítulo, como que no sabría haberla escrito de otra manera. Y me gusta eso de él. Como te digo, cuando tú te casas un poco con un autor, en realidad le das la mina a lo que te dice. Pero me hace sentido y para lo que él plantea, yo mil veces prefiero que pruebe o juegue con otra cosa antes de que estire El chico, el material, el chicle, claro, en este caso con Devs, que parte de la gracia que tiene es la, su. ¿Cómo? la premisa con la cual se mueve, de la Sí, forma también que cuenta la historia. y el grado de misterio que le da, porque al final si es que lo seguís desarrollando mucho y te quedáis pegado en eso, pierde un poco ese misticismo que te lo hace atractivo, ¿cachai? Que no es lo mismo verla nuevamente a estirarla y estirarla y estirarla, ¿cachai? Por ejemplo, si Ex Machina lo hubiera hecho una secuela de Eva metida en el mundo real, claramente no iba a funcionar o iba a quitarle cierta valoración al concepto mismo y a la discusión misma. Exactamente. Si al final estos autores noveles yo creo que no están pensando en hacer, no sé, películas de franquicia, o sea, no creo que alguien, no sé, no me lo imagino como haciendo la próxima Marvel, por ejemplo. Ellos Sí, tienen que contar su propia visión en torno a sus propios guiones y la libertad que ellos puedan establecer desde la confianza también la cual le dan los productores, súper importante. Y por sí, algo pues al sí. final salen como salen las películas. Ojalá que la próxima siga teniendo este pulso para contar las historias que él crea que merezcan ser contadas a través del cine. Si al final eso es lo que él diferencia a los grandes autores de los directores que finalmente terminan haciendo lo que reza el momento cinematográfico al cual se adscriben. Exacto. Y estar atento nomás por la próxima vez que lo veamos en el cine, probablemente a poner las lucas para ir a ver también, pues al final es como, tú no puedes pedir que se hagan películas o se hagan cómics, por ejemplo, si es que no los compráis, porque claramente la industria se va a ir a pique si es que no ven, porque al final sigue siendo eso, pues industria. Claro, si no hay una retribución por parte del público, complicado que hayan ciertos tipos de productos que se sigan manufacturando. Ojalá que en algún momento plataformas como Hulu, hasta el mismo Amazon Prime, que si bien son más conocidos, todavía no calan hondo en el público como pudiese ser Netflix o otro tipo de streaming. Pues, ojalá que en algún momento las personas que compran, no sé, una cuenta de Netflix porque quieren ver cierta película se den cuenta que hay otros catálogos donde hay mucho material de gran nivel y que se den cuenta que películas como Aniquilación no muerden. Si igual las puedes ver, igual te puedes divertir y de paso puedes sacar una reflexión con la cual puedes conversar durante meses y años, no sé. Probablemente, sí, pues. Ya, Pablo, un gusto como siempre conversar contigo y nos estaremos escuchando hasta la próxima. Hasta la próxima, para toda la gente, ojalá que la conversación le haya parecido lo más interesante posible como para mí y Camilo conversar estas películas y si la han visto, véanla de nuevo porque son muy buenas ambas. Muy Exacto, buenas noches. y ojalá se haya podido escuchar lo mejor posible en realidad, dadas las circunstancias climáticas en las que estamos. Chao, nos vemos, nos escuchamos en realidad y nos leemos. Chau.